Escritos místicos de los cuánticos. Erwin Schrödinger, 1887-1961. Más o menos en la misma época en que Heisenberg y otros andaban desarrollando la mecánica matricial, Erwin Schrödinger descubría de manera independiente una forma de mecánica ondulatoria que muy pronto llegó a revelarse como equivalente a aquella, y en muchos aspectos más simple y más elegante que ella. Por tanto, la ecuación de onda de Schrödinger pronto se convirtió en el núcleo de la moderna mecánica cuántica y en su instrumento matemático más ampliamente difundido. Por todo su trabajo, preñado de consecuencias, Schrödinger fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1933. La intuición mística en Schrödinger fue, en mi opinión, más penetrante que en los restantes autores que figuran en este volumen, y su elocuencia solo tiene parangón con la de Eddington. El último segmento seleccionado contiene en particular algunas de las afirmaciones místicas más sutiles y poéticas que jamás se hayan escrito, y constituye por sí mismo su mejor comentario. ¿Charlamos sobre física? Puede aquí plantearse una queja que no voy a tratar de eludir. No se habla aquí una palabra de acausalidad, de mecánica ondulatoria, de relaciones de indeterminación, de complementariedad, de universo en expansión, de creación continua, etc. ¿Por qué no se limita a hablar, podrá decir alguno, de lo que conoce, en vez de adentrarse en los dominios profesionales reservados a los filósofos? Ne sutor supra credimam. No vayáis a creer que me meto a zapatero de algo más que sandalias. En esto puedo sentirme tranquilamente justificado. No creo que esas cosas tengan tanto que ver con una concepción filosófica del mundo como la gente cree. Creo que en esto coincido en lo esencial, casi punto por punto, con la visión de Max Planck y Ernst Cassirer. No creo tener prejuicio alguno en contra de la importancia que puede tener la ciencia desde un punto de vista puramente humano, pero a pesar de todo, no puedo creer, y esta es mi primera objeción, que, por ejemplo, la profunda indagación filosófica sobre la relación entre el sujeto o sobre el auténtico significado de la distinción entre ellos dependa de los resultados cuantitativos de mediciones físicas y químicas por medio de escalas, espectroscopios, microscopios, telescopios, contadores Geiger-Müller, cámaras de Wilson, placas fotográficas, dispositivos para medir la cadencia radiactiva o cualquier otro invento. No resulta fácil decir por qué no lo creo. Siento que se da una cierta incongruencia entre el problema que resolver y los medios empleados para ello. No me siento del todo tan desconfiado con respecto a otras ciencias, en particular con respecto a la biología y muy especialmente respecto de la genética y de los hechos que tienen que ver con la evolución, pero de esto no voy a hablar aquí y ahora. Por otra parte, y esta es mi segunda objeción, la pura afirmación de que toda observación depende al mismo tiempo del sujeto y del objeto, por estar inextricablemente unidos entre sí, es apenas nueva. Es casi tan vieja como la propia ciencia. Aunque a través de los 24 siglos que nos separan de ellos solo nos hayan llegado unas pocas referencias y citas de los dos prohombres de Abdera, Protágoras y Demócrito, podemos afirmar que ambos, a su modo, sostenían que todas las sensaciones, percepciones y observaciones tienen un fuerte tinte personal, subjetivo, y que no comportan una captación de la cosa en sí. La diferencia entre ellos estribaba en que Protágoras prescindía de la cosa en sí. Para él las sensaciones eran la única verdad, en tanto que Demócrito pensaba de otro modo. Desde entonces, la cuestión ha vuelto a suscitarse siempre que se ha hecho ciencia. Podríamos seguir sus pasos a través de los siglos refiriéndonos a las actitudes de Descartes, Leibniz y Kant con respecto a ella, pero no lo vamos a hacer. Debo, no obstante, mencionar un punto para que no se me acuse de ser injusto con los físicos cuánticos de nuestros días. He dicho que su afirmación de que en toda percepción y observación sujeto y objeto están entretejidos de modo inextricable es apenas nueva. Pero ellos podrían insistir en que sí que hay algo nuevo en ella. Creo que es verdad que en siglos anteriores, cuando se trataba esta cuestión, se tenían presentes sobre todo dos cosas. A. La impresión física directa causada por el objeto en el sujeto. Y B. El estado del sujeto que recibe esa impresión. Mientras que, por el contrario, en el orden de ideas actual, la influencia física directa entre ambos se considera mutua.
Se afirma que se da también una impresión inevitable e incontrolable del sujeto sobre el objeto. Este aspecto es nuevo y debo decir más adecuado, de algún modo, porque la acción física es siempre interacción, siempre es mutuo. Lo que sigue pareciéndome dudoso no es más que esto. Si resulta adecuado dar el nombre de sujeto a uno de los dos sistemas que interactúan físicamente entre sí, pues como la mente que observa no es un sistema físico, no puede interactuar con ningún sistema físico, y podría ser más conveniente reservar el término sujeto para la mente que observa. Aquí, con otras palabras, Schrödinger reconoce que lo que la mecánica cuántica demuestra, caso de demostrar algo, es una interacción entre objetos, no entre sujeto y objeto. La razón por la cual niega esto último, y la razón por la que parece ofrecer poca base para el pretendido influjo de la interacción cuántica sobre la filosofía y el misticismo, se explica en los párrafos siguientes. Pero de la teoría tal como ha quedado expuesta, de la inevitable e insoslayable interferencia de los instrumentos de medida con el objeto sometido a observación, se han extraído y se han puesto sobre el tapete ingentes consecuencias de naturaleza epistemológica con respecto a la relación entre sujeto y objeto. Se afirma que los recientes descubrimientos en el campo de la física se han acercado a la misteriosa frontera que separa el sujeto del objeto. Esta frontera, así se nos dice, no es en modo alguno una frontera definida. Se nos da a entender que nunca observamos un objeto sin modificarlo o teñirlo, de algún modo, con nuestra propia actividad observadora. Se nos quiere hacer entender que bajo el influjo de los métodos refinados de observación y pensamiento que hoy en día se aplican al análisis de los resultados de los experimentos, esa misteriosa frontera entre el sujeto y el objeto se ha venido abajo. A fin de poder someter debidamente a crítica tales pretensiones, debo partir en primer lugar de una aceptación de la distinción o discriminación consagrada por el tiempo entre sujeto y objeto, tal como antiguamente fue aceptada y sigue siendo lo más recientemente por muchos pensadores. Entre los filósofos que lo aceptaron, desde Demócrito de Abdera al anciano de Königsberg, Kant, hubo pocos, si es que hubo alguno, que dejaran de insistir en que toda sensación, percepción y observación lleva consigo un fuerte tinte personal, subjetivo, y no comporta una captación de la naturaleza de la cosa en sí, por usar la expresión de Kant. Mientras que algunos de tales filósofos pueden pensar tan solo en una más o menos ligera o más o menos fuerte distorsión, Kant nos hace tomar tierra en una actitud de total resignación, la de no poder saber nunca nada de la cosa en sí. De modo que, según toda apariencia, la idea de la subjetividad es muy antigua y resulta muy familiar. Lo nuevo en la situación actual es lo siguiente. La afirmación de que no solo dependerían en gran medida de la naturaleza y del estado eventual de nuestro propio aparato sensorio las impresiones que recibimos del entorno, sino que también al contrario, el mismo entorno que deseamos considerar resulta modificado por nosotros, singularmente por los instrumentos de medida que establecemos para someterlo a observación. Quizás esto sea así, en cierto modo lo es. Es posible que a partir de las leyes físico-cuánticas recientemente descubiertas, esa modificación no pueda reducirse por debajo de ciertos límites bien definidos. Pero aún así, no me gustaría dar a esto el nombre de un influjo directo del sujeto sobre el objeto, porque el sujeto, de ser algo, es la cosa que siente y piensa. Las sensaciones y los pensamientos no pertenecen al mundo de la energía. Son incapaces de producir ningún cambio en ese mundo de energía, como sabemos por Spinoza y Sir Charles Sherrington. Mi mente y el mundo están compuestos de los mismos elementos. Esto mismo puede decirse de toda mente y sus mundos respectivos, a pesar de la insondable abundancia de referencias cruzadas entre ellos. El mundo me viene dado de una sola vez. No hay el mundo que existe y el que es percibido. El sujeto y el objeto son solamente uno. No puede decirse que se haya derrumbado la barrera entre ambos como resultado de recientes experiencias en el campo de las ciencias físicas, porque esta barrera no existe. ¿Puede ser la indeterminación física un argumento a favor del libre albedrío? Puede suceder que la indeterminación establecida permita al libre albedrío venir a llenar un hueco en el sentido de que el libre albedrío determinaría aquellos acontecimientos que la ley de la naturaleza deja indeterminados. A primera vista, tal esperanza resulta obvia y comprensible. El intento de exponer y desarrollar hasta cierto punto, incluso en esta forma un tanto cruda, la idea,
ha sido llevado a cabo por el físico alemán Pascual Jordan. A mí me parece una solución imposible tanto física como moralmente. En cuanto a lo primero, de acuerdo con nuestra concepción actual, las leyes cuánticas, aunque dejan indeterminado cada evento singular, predicen estadísticamente con una gran precisión el conjunto de eventos que han de producirse una y otra vez en la misma situación. Si esa estadística queda interferida por la intervención de algún agente, ese agente habrá violado las leyes de la mecánica cuántica tan a la fuerza como si se hubiera interferido en la física precuántica con una ley mecánica estrictamente casual. Ahora bien, sabemos que la reacción de una misma persona justamente ante la misma situación moral no da lugar a estadística alguna. La norma es que una misma persona ante una misma situación reacciona siempre precisamente del mismo modo. Nos referimos, claro está, justamente a una misma situación. Eso no nos quiere decir que un criminal o un drogadicto no pueda convertirse o curarse a través de la persuasión, del ejemplo o cualquier otra cosa, por un fuerte influjo exterior. Pero esto, por supuesto, significa que la situación habría cambiado. En la hipótesis de Jordan, la interferencia, la entrada en acción libre del libre albedrío para llenar el hueco de la indeterminación, se convierte en una interferencia con las leyes de la naturaleza, incluso en la forma que revisten en la teoría cuántica. Pero a ese precio, por supuesto, todo es posible. Esto no es una solución al dilema. La objeción moral fue fuertemente subrayada por el filósofo alemán Ernst Cassirer, que murió en 1945 en Nueva York como exiliado de la Alemania nazi. La amplia crítica de Cassirer a las ideas de Jordan se basan en un profundo conocimiento de la situación en el campo de la física. Trataré de resumirla brevemente. Yo diría que se reduce a esto. El libre albedrío incluye, como parte más importante, el comportamiento ético del hombre. Suponiendo que los acontecimientos físicos que tienen lugar en el espacio y en el tiempo no están de hecho en gran medida estrictamente determinados, sino sujetos al puro azar, según cree la mayoría de los físicos de nuestro tiempo, entonces este lado azaroso de los sucesos del mundo material es ciertamente, dice Cassirer, lo último que puede invocarse como correlato físico del comportamiento ético del ser humano. Porque este es todo menos azaroso. Antes está intensamente determinado por motivos que van de lo más bajo a lo más sublime, por ambición y malicia, o por auténtico amor al prójimo, o una devoción religiosa sincera. La lúcida argumentación de Cassirer le hace a uno sentir tan fuertemente el absurdo de pasar el libre albedrío, incluida la ética, en el azar físico, que la anterior dificultad, el antagonismo entre determinismo y libre albedrío, se disuelve y casi se desvanece bajo los poderosos golpes que Cassirer asesta a la concepción opuesta. Incluso el margen reducido de predictibilidad, añade Cassirer, que sigue garantizando la mecánica cuántica, bastaría ampliamente para destruir la libertad ética, si el concepto y el auténtico significado de ésta fuera irreconciliable con la predictibilidad. En realidad, uno empieza a preguntarse si la supuesta paradoja es realmente tan chocante y si el determinismo físico no es tal vez un correlato totalmente adecuado del fenómeno mental de la voluntad, que no siempre resulta fácil de predecir desde fuera, pero que generalmente está en extremo determinado desde el interior. En mi opinión, este es el resultado más valioso de toda la controversia. Las tornas se han vuelto a favor de una posible reconciliación del libre albedrío con el determinismo físico, tras habernos dado cuenta de lo inadecuado que resulta el azar físico como base de la ética. A fin de cuentas, el resultado es que la física cuántica no tiene nada que ver con el problema del libre albedrío. Si existe tal problema, los últimos avances de la física no han contribuido en lo más mínimo a esclarecerlo. Citando de nuevo a Ernst Cassirer, así pues, resulta claro que un posible cambio en el concepto físico de la causalidad pueda no tener repercusión alguna inmediata en el campo de la ética. Se escapa a la ciencia. La imagen científica del mundo que me rodea es muy deficiente. Proporciona una gran cantidad de informaciones sobre los hechos, reduce toda experiencia a un orden maravillosamente consistente, pero guarda un silencio sepulcral sobre todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con el corazón, sobre todo lo que realmente nos importa. No es capaz de decirnos una palabra sobre lo que significa que algo sea rojo o azul, amargo o dulce, físicamente doloroso o placentero. No sabe nada de lo bello o de lo feo, de lo bueno o de lo malo, de Dios y la eternidad.
A veces la ciencia pretende dar una respuesta a estas cuestiones, pero sus respuestas son a menudo tan tontas que nos sentimos inclinados a no tomarlas en serio. De modo que, en resumen, no sentimos pertenecer al mundo material construido por la ciencia. No estamos en él, estamos fuera de él. Somos solamente espectadores. Si podemos creer que estamos en él es porque formamos parte de la imagen, porque nuestros cuerpos están en ella. Nuestros cuerpos forman parte de ella. No solo el propio cuerpo, sino también el de los amigos, el de mi perro, mi gato, mi caballo, el de todas las demás personas y animales. Y ese es mi único medio de comunicarme con ellos. Más aún, el propio cuerpo está implicado en una buena parte de los cambios, movimientos, etcétera, más interesantes que tienen lugar en este mundo material. Y está implicado de tal forma que me siento ser, en parte, autor de tales acontecimientos. Pero me encuentro de pronto ante un callejón sin salida, ante este descubrimiento científico verdaderamente desconcertante, que afirma que yo no soy necesario en cuanto a autor. Dentro de la imagen científica del mundo, todos esos sucesos responden de sí mismos. El intercambio energético directo proporciona una explicación suficiente de los mismos. Hasta los mismos movimientos del cuerpo humano se explican por sí mismos, según afirma Sherrington. La imagen científica del mundo constituye un salvoconducto para poder comprender todo cuanto acaece. Lo que pasa es que tal vez hace que todo resulte demasiado comprensible. Nos induce a imaginar que todo el dispositivo de la realidad es semejante a una maquinaria mecánica de relojería que, hasta donde la ciencia alcanza a saber, podría continuar funcionando indefinidamente de igual forma, sin que existan en ella conciencia, voluntad, esfuerzo, dolor y placer, ni la responsabilidad conectada con todo ello, aunque realmente existan. Y la razón por la que nos encontramos ante tal desconcertante situación no es más que esta: que para construir esa imagen del mundo exterior, hemos acudido al expediente sumamente simplificador de dejar fuera, de excluir la propia personalidad. De aquí que haya desaparecido, se ha evaporado y resulta manifiestamente innecesaria. En particular, y esto es lo más importante de todo, esa es la razón por la cual la visión científica del mundo no contiene por sí misma valores estéticos ni éticos, ni dice una palabra sobre nuestro último objetivo o destino final, ni quiere saber nada, solo faltaría, de Dios, de dónde vengo y a dónde voy. La ciencia es incapaz de explicar mínimamente por qué la música puede deleitarnos, o por qué y cómo una antigua canción puede hacer que nos salten las lágrimas. En este último caso, la ciencia puede, en principio, según creo, descubrir con todo detalle todo cuanto sucede en nuestro aparato sensorio y motor, desde el momento en que las ondas sonoras nos llegan al oído, hasta el momento en que ciertas glándulas segregan un líquido salino que brota de nuestros ojos. Pero de los sentimientos de placer o tristeza que acompañan a todo este proceso, la ciencia no sabe absolutamente nada, y se abstiene, por tanto, de hablar de ello. La ciencia se abstiene también de hablar cuando aparece la cuestión de la gran unidad, el uno de Parménides, del cual todos formamos parte de algún modo, a la cual todos pertenecemos. El término más común para designarlo en nuestros días es Dios, así, con mayúscula. Por lo general, la ciencia se proclama atea, lo cual no resulta asombroso después de todo lo que hemos dicho. Si su imagen del mundo no contiene siquiera lo azul, lo amarillo, lo amargo, lo dulce, ni la belleza, el placer o la pena, si la personalidad queda convencionalmente excluida de ella, ¿cómo podría contener la idea más sublime que puede concebir la mente humana? El mundo es grande, magnífico y hermoso. Mi conocimiento científico de cuanto ha sucedido en él comprende cientos de millones de años y, sin embargo, visto desde otra perspectiva, todo eso se contiene en los 70, 80 o 90 años que puedo tener garantizados. Una minúscula motita en medio del tiempo inconmensurable, en medio incluso de los millones y de los miles de millones finitos de años que he aprendido a medir y a determinar. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Esa es la gran cuestión insondable, la misma para cada uno de nosotros. La ciencia es incapaz de responderla. La unidad de la mente. La razón por la cual en la imagen científica del mundo no entra en parte alguna el propio ego sintiente, percipiente y pensante puede explicarse fácilmente en pocas palabras, porque él mismo es esa imagen del mundo. El ego es idéntico al todo, y por eso no puede contenerse en él como parte de él,
Pero, por supuesto, nos topamos aquí de nuevo con la paradoja aritmética. Parece haber una muchedumbre de egos conscientes. El mundo, sin embargo, es solamente uno. Ello proviene del modo de elaborar el concepto del mundo. Los diversos dominios de conciencia privada se solapan parcialmente. El concepto del mundo real que nos rodea coincide con la región común a todos, en donde todos se solapan. Con todo esto, nos queda dentro una sensación de cierto malestar que nos lleva a hacer preguntas como esta. ¿Es mi mundo realmente igual al tuyo? ¿Hay un único mundo real, distinto de las imágenes de él, proyectadas en cada uno de nosotros por medio de la percepción? Y si esto es así, ¿se parecen esas imágenes al mundo real o es tal vez este último, el mundo en sí mismo, muy diferente del que percibimos? Tales cuestiones son ingeniosas, pero muy apropiadas, en mi opinión, para engendrar confusión en torno al tema. No hay respuestas adecuadas para ellas. Todas ellas representan o conducen a antinomias que provienen de una misma fuente, lo que yo he llamado la paradoja aritmética. La pluralidad de egos conscientes, a partir de cuyas experiencias mentales se ha elaborado el concepto de un mundo único. La solución de esta paradoja numérica daría al traste con todas las cuestiones de la índole expresada, revelándolas, me atrevo a decir, como cuestiones falseadas. Existen dos caminos de salida de la paradoja numérica, ambas de apariencia bastante demente desde el punto de vista del conocimiento científico actual, basado en el antiguo pensamiento griego y por ende completamente occidental. Una de las vías de salida consiste en multiplicar el mundo de acuerdo con la temible doctrina de las mónadas de Leibniz. Toda mónada es un mundo en sí mismo, incomunicadas todas ellas entre sí. La mónada no tiene ventanas, no tiene comunicación. Si a pesar de todo concuerdan entre sí, ello se debe a la armonía preestablecida entre ellas. No creo que esta salida les resulte a muchos atractiva, ni que consideren que suponga ningún tipo de mitigación de la antinomia numérica. Evidentemente, solo queda otra alternativa única, la unificación de las mentes o conciencias. Su multiplicidad es solo aparente. En realidad no hay más que una mente. Esta es la doctrina de las Upanishads. Y no solamente de las Upanishads. La unión con Dios experimentada en estados místicos lleva consigo normalmente esa actitud unificadora, a menos que tenga que enfrentarse con fuertes prejuicios en contra de ella. Esto significa que puede ser aceptada más fácilmente en Oriente que en Occidente. Citemos solamente, a modo de ejemplo ajeno a las Upanishads, a un místico persa islámico del siglo XIII, Aziz Nasafi. Tomo la cita de un artículo de Fritz Mayer traduciéndola de su propia traducción alemana. A la mente de toda criatura viviente, el espíritu retorna al mundo espiritual y el cuerpo al mundo corpóreo. En este, sin embargo, solamente los cuerpos están sujetos a cambio. El mundo espiritual es un único espíritu que se sitúa a modo de una luz tras el mundo corporal, y que cada vez que una criatura viene al ser, brilla a través de ella como a través de una ventana. Según es el tipo y el tamaño de la ventana, así deja pasar al mundo más o menos luz. No obstante, la luz en sí misma permanece inmutada. Hace unos años, Aldous Huxley publicó un precioso volumen con el título La filosofía perenne, que contiene una antología de místicos pertenecientes a los pueblos y a las épocas más variadas. Lo abramos por donde lo abramos, siempre encontraremos expresiones bellísimas, muy semejantes. Resulta sorprendente encontrar un acuerdo semejante, rayano en lo milagroso, entre seres humanos de razas y religiones tan diferentes, ignorantes los unos de la existencia de los otros, separados entre sí por siglos y hasta por milenios, y por las máximas distancias que existen en nuestro planeta. A favor de la identidad de todas las mentes entre sí y con la mente suprema, enseñada por todos los místicos, y a la vez en contra de la temible doctrina de las mónadas de Leibniz, hay un hecho indudable. La doctrina de la identidad viene reforzada por el hecho empírico de que la conciencia nunca se experimenta en plural, sino solamente en singular. No solo ninguno de nosotros ha experimentado nunca más de una conciencia, sino que además no existe huella o circunstancia alguna que evidencie que esto haya sucedido alguna vez en alguna parte en este mundo. Si afirmamos que no puede haber más de una conciencia en la misma mente, tal afirmación suena a pura tautología. Somos totalmente incapaces de imaginar lo contrario.
Y sin embargo, se dan casos o situaciones en las que esperaríamos y casi llegamos a exigir que suceda eso tan inimaginable, si es que puede ocurrir en absoluto. Este es el punto que me gustaría tratar ahora con algún detalle, apoyándome en algunas citas de Sir Charles Sherrington, que fue, cosa rara, un hombre sumamente genial a la vez que un científico serio. Reproduzco aquí sus principales conclusiones con sus propias palabras. Lo que combina ambas informaciones no es la conjunción espacial del mecanismo cerebral. Sucede más bien como si las imágenes del ojo derecho y del ojo izquierdo fueran vistas cada una por un observador distinto, y las mentes de los dos observadores se combinaran luego en una sola mente. Es como si las percepciones visuales del ojo derecho y del ojo izquierdo fueran elaboradas de modo singular, cada una por su parte, y se combinaran luego en una única percepción. Es como si cada ojo tuviera un aparato sensorial propio, de su yo suficiente, que sirviera de base para la elaboración de procesos mentales propios de cada ojo, que pueden llegar a alcanzar un nivel perceptual pleno. Ello equivaldría a estar dotados fisiológicamente algo así como de dos subcerebros visuales correspondientes uno a cada ojo. Su colaboración a nivel mental vendría dada por una simultaneidad de acción, más que por una unión estructural. Siguen aquí una serie de consideraciones de orden general de las que entresaco a continuación, solamente las que me parecen más relevantes. ¿Existen, pues, subcerebros cuasi independientes correspondientes a las diversas modalidades sensoriales? En la corteza cerebral resulta fácil localizar, delimitados todos entre sí en sus esferas respectivas, los cinco sentidos corporales, en lugar de encontrarse estos inextricablemente mezclados entre sí y entrevesados, además, bajo otros mecanismos de un orden superior. ¿En qué medida se reduce la mente a una colección de mentes perceptoras cuasi independientes que se integran psíquicamente en gran medida merced a una concurrencia temporal de sus respectivas experiencias? Cuando se trata de la mente, el sistema nervioso no se integra centralizándose en una sola célula pontificial. Más bien procede elaborando una democracia compuesta de millones de unidades, cada una de ellas compuestas de una célula. Así integrada, la vida concreta, compuesta de subvidas, revela su naturaleza aditiva y se nos manifiesta como el resultado de la acción conjunta de minúsculos focos de vida. Sin embargo, cuando consideramos la mente, no hay nada de esto. La célula nerviosa, singularmente considerada, no es nunca un cerebro en miniatura. La constitución celular del cuerpo no tiene por qué representar indicio alguno de que otro tanto debe suceder con la mente. Una única y suma célula nerviosa cerebral no podría garantizar a la reacción mental un carácter más unificado y menos atomizado de lo que lo hace la multitudinaria capa celular de la corteza cerebral. La materia y la energía parecen poseer una estructura granular y lo mismo la vida, pero no así la mente. He citado los pasajes que más me han impresionado. Vemos en ellos a Sherrington, con todo su elevadísimo conocimiento de los procesos que tienen lugar en un cuerpo vivo, luchando con una paradoja que, en su candidez y sinceridad intelectual absoluta, no intenta ocultar ni disimular, como otros muchos habrían hecho, o mejor, han hecho, y antes lo expone casi brutalmente, sabiendo muy bien que es la única manera de acercarse a una solución en cualquier problema filosófico o científico, mientras que el limitarse a parchearlo con unas pocas frases bonitas no lleva más que a impedir todo progreso y a convertir la antinomia en permanente, al menos hasta que alguien descubra el fraude cometido. La paradoja de Sherrington es también una paradoja numérica aritmética, y a mi entender tiene mucho que ver con la otra, a la que nos hemos referido al comienzo de este capítulo, aunque no se trata en absoluto de la misma cosa. La primera se refería, en pocas palabras, al mundo único cristalizado a partir de la multiplicidad de mentes. La de Sherrington se refiere a la única mente, ostensiblemente basada en una multiplicidad de vidas celulares, o dicho de otra forma, en una multiplicidad de subcerebros, cada uno de los cuales parece tener una suficiencia propia tal que nos sentimos inclinados a asociar una submente a cada uno de ellos. No obstante, sabemos que el concepto de submente constituye una monstruosidad atroz, lo mismo que el de una mente plural. Ninguno de ambos puede apoyarse en ningún tipo de experiencia, ni resulta en modo alguno imaginable. La mente es, por su propia naturaleza, un singulare tantum, es decir, que sólo se da en singular, no en plural. Deberíamos decir,
La totalidad de las mentes se reduce a una. Me atrevo a afirmar que es indestructible dada su peculiar temporalidad. La mente siempre existe ahora. Para la mente realmente no existe el antes ni el después, solo existe un ahora, que puede incluir recuerdos y expectativas, pero puedo asegurar que nuestro lenguaje no resulta del todo adecuado para expresar esto, y puedo también asegurar, caso de que alguien quisiera intentarlo, que ahora no estoy hablando de ciencia, sino de religión. Dice Sherrington, la mente humana es un producto reciente de nuestro planeta. Estoy de acuerdo, naturalmente. No lo estaría si de esa afirmación se suprimiera la palabra humana. Resultaría extraño, por no decir ridículo, pensar que la mente contemplante, consciente, única capaz de hacer reflejo el devenir del mundo, hizo su aparición únicamente en un cierto momento de ese devenir, o que su aparición fue un hecho contingente asociado con un extraño mecanismo biológico muy peculiar, que por sí mismo facilita evidentemente el automantenimiento de ciertas formas de vida, y favorece también, por lo tanto, su preservación y propagación. Formas de vida llegadas a última hora y que habrían sido precedidas por otras muchas que se habían mantenido hasta entonces sin contar con aquel peculiar mecanismo, un cerebro. De hecho, solo una pequeña porción de entre ellas, refiriéndonos a las diversas especies, se han embarcado en procurarse un cerebro. Y antes de que eso ocurra, ¿acaso todo habría sido una representación sin espectadores? Más aún, ¿acaso merece el nombre de mundo lo que nadie puede contemplar? Cuando un arqueólogo reconstruye una ciudad o una cultura desaparecida hace tiempo, se interesa por la vida de los seres humanos que formaron parte de ella en el pasado, por sus acciones, sensaciones, pensamientos, sentimientos, por sus penas y alegrías, por todo lo que allí y entonces experimentaron. Pero un mundo existente durante miles de millones de años sin que hubiera ninguna mente que pudiera hacerse consciente de él, que pudiera contemplarlo, ¿acaso es algo en absoluto? ¿Ha existido tal cosa? Porque no lo olvidemos. Decir, como acabamos de hacerlo, que el devenir del mundo se hace reflejo en la mente consciente no es más que un cliché, una frase, una metáfora que nos resulta familiar, porque el mundo solo se da de una vez. No hay nada que sea reflejo suyo. El original y la imagen del espejo son una misma cosa, son idénticas. El mundo desplegado en el espacio y en el tiempo es solo nuestra representación. La experiencia no nos proporciona el menor indicio de que sea algo más que eso, como ya Berkeley lo hizo notar claramente. A veces los pintores introducen en sus pinturas, o los poetas en sus poemas, algún personaje de poca monta en donde se refleja a sí mismo. Así, el cantor de la Odisea se refería a sí mismo, supongo, al describirnos al bardo ciego que canta el poema de la guerra de Troya en el pórtico de los Feacios y hace conmoverse hasta las lágrimas al héroe curtido en 1000 batallas. Igualmente en el canto de los Nibelungos, cuando atraviesan las tierras austríacas, aparece un poeta que se sospecha sea el autor de todo el poema. En el cuadro de Durero, titulado Todos los Santos, dos círculos de creyentes se apiñan en actitud orante en torno a la Trinidad, allá en los cielos. El círculo de los bienaventurados arriba y el de los humanos en la tierra. Entre estos últimos aparecen reyes, emperadores y papas, pero también, si no me equivoco, el autorretrato del propio artista en forma de una humilde figura que igual podría no estar ahí, a uno de los dos lados. Para mí, este es el símil que mejor refleja el doble y desconcertante papel de la mente. Por una parte, la mente es el artista, autor del conjunto, pero la obra, en cuanto tal, no es sin embargo más que un añadido insignificante que igual podría estar ausente sin que quedara por ello dañado el efecto total. Hablando sin metáforas, tenemos que confesar que nos vemos aquí enfrentados a una de esas típicas antinomias que provienen del hecho de no haber conseguido aún plasmar una perspectiva lo suficientemente comprensible sobre el mundo que incluya a la propia mente, creadora de la imagen del mundo, de manera que la mente no encuentra sitio en ella. Y el intento de introducirla a la fuerza genera necesariamente después de todo algunos absurdos. Antes he comentado el hecho de que, por esa misma razón, la imagen del mundo físico carece de todas las cualidades sensibles que contribuyen a moldear al sujeto de conocimiento. El modelo resulta impalpable, desprovisto de sonido y color. De igual forma, y por la misma razón, el mundo de la ciencia carece o está desprovisto de todo cuanto solo significa algo en relación con un sujeto contemplante, percipiente y sintiente.
Me refiero en primer lugar a los valores éticos y estéticos, a los valores de cualquier clase, a todo lo relativo al significado y finalidad de todo el conjunto. Desde el punto de vista científico, todo esto no solo está ausente, sino que resulta imposible integrarlo en él de un modo orgánico. Si se intenta insertarlo en él o montarlo sobre él, al modo como un niño colorea una lámina dibujada sin colores, sencillamente no encaja. Porque querámoslo o no, todo cuanto puede encajar en ese modelo del mundo debe asumir la forma de una afirmación científica relativa a hechos determinados y en cuanto tal, en nuestro caso, resultaría erróneo. Ese absoluto silencio de todas nuestras investigaciones científicas en torno a las cuestiones relativas al significado y finalidades globales de todo cuanto sucede resulta de lo más doloroso. Cuanto más atentamente lo contemplamos, más absurdo y sin sentido nos parece. Evidentemente, todo ese espectáculo solo adquiere un sentido en relación con una mente capaz de contemplarlo. Pero todo lo que la ciencia nos dice de esta relación es manifiestamente absurdo. Como si la mente hubiera sido solo un producto de ese mismo espectáculo que estamos contemplando y estuviera condenada a desaparecer con él cuando el sol acabe finalmente por enfriarse y la Tierra se haya convertido en un desierto de nieve y hielo. Permítaseme mencionar de pasada el notorio ateísmo confesado de la ciencia, que pertenece por supuesto al tema que estamos tratando. Una y otra vez se le hace este reproche a la ciencia, si bien injustamente. En un modelo de mundo que se hace accesible solamente al coste de eliminar de él todo lo personal, no puede caber un Dios personal. Cuando tenemos experiencias de Dios, sabemos que es algo tan real como una percepción sensible e inmediata, o como la propia personalidad. No hay sitio para él, como tampoco para ellas, en una imagen espacio-temporal. Todo científico honesto nos dirá, no encuentro a Dios en parte alguna en el espacio y en el tiempo, pero al decirlo, se hace acreedor al reproche de aquellos en cuyo catecismo está escrito, Dios es el Espíritu. El yo que es Dios. Como recompensa por el indudable esfuerzo que me ha supuesto exponer el aspecto puramente científico del problema sine ira et studio, me tomo la libertad de añadir mi propia visión necesariamente subjetiva acerca de sus implicaciones filosóficas. Como se ha puesto de relieve de forma evidente en las páginas que preceden, los fenómenos espaciotemporales que tienen lugar en el cuerpo de un ser viviente en correspondencia con la actividad de su mente, con su autoconciencia o con otras acciones, están, considerando también la complejidad de su estructura y la explicación estadística de la físico-química comúnmente aceptada, si no estrictamente, sí en todo caso estadísticamente determinados. Deseo subrayar que, en mi opinión, y contrariamente a lo que se piensa en algunos sectores, la indeterminación cuántica no desempeña en ellos un papel biológico relevante, excepto tal vez para resaltar su carácter puramente accidental en fenómenos tales como la meiosis, la mutación natural o inducida mediante rayos X, etc. Pero esto es en todo caso algo evidente y bien reconocido. Con vistas a la presente argumentación, voy a permitirme considerar lo dicho como un hecho, tal como creo haría cualquier biólogo exento de prejuicios de no ser por esa bien conocida y desagradable sensación que produce el reconocerse a sí mismo como un puro mecanismo, ya que ello contradice la sensación de libre albedrío que nos proporciona la introspección directa. Pero las experiencias inmediatas por sí mismas, y a pesar de lo variadas y dispares que puedan ser, no pueden lógicamente estar en contradicción las unas con las otras. Tratemos, pues, de extraer la conclusión correcta, no contradictoria, que deriva de las dos premisas siguientes. Primera, el propio cuerpo funciona como un mero mecanismo de acuerdo con las leyes naturales. Segunda, me consta, sin embargo, por mi propia incontrovertible experiencia, que soy yo quien dirige sus movimientos, cuyos efectos, tal vez preñados de consecuencias de suma importancia, puedo prever, por lo que siento y puedo aceptar una plena responsabilidad sobre los mismos. Lo único que cabe inferir de estos dos hechos es, creo yo, que soy yo, en el más amplio sentido de la palabra, esto es, toda mente consciente que pueda alguna vez haber dicho o haberse sentido yo, quien controla. De hacerlo alguien, el movimiento de los átomos, de acuerdo con las leyes naturales. En determinados medios culturales, que no admiten sino limitadamente ciertas ideas, de gran simplificación actualmente o en el pasado para otros pueblos,
puede resultar atrevido formular tal conclusión con toda la simplicidad adecuada. Decir en términos cristianos, por lo tanto yo soy Dios Todopoderoso, suena a loco y blasfemo a un tiempo, pero olvidemos por un momento tales connotaciones y parémonos a considerar si semejante conclusión no es una muestra de hasta qué punto puede acercarse un biólogo a demostrar a la vez la existencia de Dios y la inmortalidad. La intuición en sí no es nueva. Sus primeras huellas se remontan, por lo que yo sé, a unos 2500 años o más. Desde las primeras grandes Upanishads se consideraba en el pensamiento indio que el reconocimiento del Atman como idéntico al Brahman, el yo personal igual al yo eterno, omnipresente y omniabarcativo, lejos de ser una blasfemia, representaba la quinta esencia de la más profunda intuición acerca del mundo. El anhelo de todos los discípulos del Vedanta consistía, después de haber aprendido a pronunciarlo con sus labios, en llegar a asimilar realmente en sus mentes este pensamiento, el más grandioso que cabe concebir. Posteriormente, de modo independiente, pero en perfecta armonía los unos con los otros, algo así como las partículas de un gas ideal, los diversos místicos a través de los siglos han descrito cada uno la experiencia única de su vida en términos que pueden condensarse en esta frase: Deus factus sum. Me he convertido en Dios. En la ideología occidental, este pensamiento ha seguido resultando extraño, a pesar de haberlo defendido Schopenhauer y algunos otros, y a pesar de esos verdaderos amantes que al mirarse a los ojos caen en la cuenta de que su pensamiento y su gozo no son meramente semejantes o idénticos, sino numéricamente uno y el mismo, aunque por lo general están demasiado embebidos emocionalmente como para reparar en claridades intelectuales, aspecto en el que se parecen mucho a los místicos. Permítaseme añadir aún algunas otras consideraciones. La conciencia jamás se experimenta en plural, sino solo en singular. Incluso en casos patológicos de conciencia escindida o doble personalidad, las dos personas se alternan. Nunca se manifiestan simultáneamente. En los sueños creamos al mismo tiempo diversos personajes, pero no de una forma indiscriminada. El yo se identifica con uno de ellos y desde él hablamos y actuamos, mientras tal vez aguardamos ansiosamente la respuesta o la intervención de otro de los personajes, sin darnos cuenta de que es uno mismo quien controla sus movimientos y su discurso, igual que hacemos con el propio. ¿Cómo pudo surgir la idea de pluralidad a la que con tanto ahínco se oponen los autores de las Upanishads? La conciencia se encuentra en sí misma en íntima conexión y dependencia con el estado físico de una porción concreta de materia, el propio cuerpo. Reflexionemos sobre los cambios mentales que trae consigo el desarrollo corporal al atravesar etapas como la pubertad, la madurez, la decrepitud, o sobre los efectos que producen la fiebre, las intoxicaciones, la narcotización, las lesiones en el cerebro, etc. Ahora bien, existe una gran multitud de cuerpos semejantes. De aquí que la pluralidad correlativa de mentes o conciencias aparezca como una hipótesis muy sugestiva. Probablemente la mayoría de las personas sencillas e ingenuas del pueblo llano y también la inmensa mayoría de los filósofos occidentales lo aceptan así sin más. Ello lleva casi inmediatamente a inventar las almas, tantas cuantos cuerpos existen, y también a preguntarse si son mortales como el cuerpo o si son inmortales y capaces de existir por sí mismas. La primera alternativa resulta molesta, mientras que la segunda, francamente, olvida, ignora o descuida los hechos sobre los que descansa la hipótesis misma de la pluralidad. Otras cuestiones aún más tontas han llegado a plantearse, como la de ¿tienen alma también los animales? Se ha llegado incluso a plantear la cuestión de si también las mujeres o solamente los hombres tienen alma. Este tipo de derivaciones, aun siendo puramente hipotéticas, deben ser suficientes para poner en duda la idea misma de pluralidad, que forma parte de todos los credos oficiales occidentales. ¿Acaso no significaría incurrir en una estupidez aún mayor el tratar de descartar de esa idea sus más burdas supersticiones, intentando ponerle remedio por el simple expediente de declarar que las almas son perecederas y quedan aniquiladas a la vez que sus cuerpos respectivos? La única alternativa posible consiste en atenerse sencillamente a la experiencia inmediata, según la cual la conciencia es un hecho en singular, sin plural conocido, que no hay más que una sola cosa, y que lo que nos parece una pluralidad de cosas no son más que una serie de aspectos diferentes de esa única cosa,
producto de un engaño, maya para los indios, que es la misma ilusión que produce una galería de espejos o como Gaurisankar y el monte Everest, que resultaron ser el mismo pico visto desde valles diferentes. Por supuesto, tenemos la mente llena de una serie de historias fantásticas que nos impiden reconocer y aceptar un hecho tan simple. Por ejemplo, que aunque se diga que hay un árbol detrás de mi ventana, yo realmente no veo el árbol. Lo que yo percibo es la imagen que del árbol real se forja en mi mente en virtud de no sé qué ingeniosos mecanismos de los que solo hemos comenzado a explorar sus fases iniciales, relativamente sencillas. Si alguien está a mi lado y mira al mismo árbol, también él consigue formarse una imagen del árbol en su alma. Cada uno ve su árbol, que se parecen notablemente, pero ninguno sabemos qué o cómo es el árbol en sí. La paternidad de semejante extravagancia corresponde a Kant, en el orden de ideas que considera la conciencia como un singular, singulare tantum. Todo ello queda convenientemente sustituido por la afirmación de que, evidentemente, no hay más que un solo árbol, y que todo el asunto de las imágenes no son más que fantasmagorías. Sin embargo, todos tenemos la indiscutible impresión de que la suma total de las propias experiencias y recuerdos forman una unidad absolutamente distinta de la que cualquier otra persona. A esa unidad le damos el nombre de yo. ¿Pero qué es ese yo? Si lo analizamos de cerca, nos encontramos, creo yo, con poco más que una colección de datos, experiencias y recuerdos singulares, esto es, con el lienzo en que todos ellos se contienen. En una íntima introspección, finalmente nos encontramos con que lo que realmente queremos decir al referirnos al propio yo no es más que esa materia prima que sirve de soporte a todos aquellos datos. Podemos marcharnos a un país lejano, perder de vista a todos nuestros amigos, podemos incluso olvidarnos de ellos, pero adquirimos nuevos amigos y llegamos a compartir con ellos la vida con igual intensidad que con los anteriores. Cada vez va perdiendo importancia el hecho de acordarnos de nuestra vida anterior mientras vamos viviendo la nueva. Podemos llegar a hablar de nosotros mismos en tercera persona. El joven que era yo entonces. De hecho, es probable que el protagonista de la novela que estamos leyendo nos resulte más emotivo y ciertamente más intensamente vivo y mejor conocido que aquel. Y sin embargo, no ha habido ninguna ruptura intermedia, ninguna muerte. Aún en el caso de que un hipnotizador experto consiguiera sacar a flote todas nuestras antiguas reminiscencias, no sentiríamos que aquel yo hubiera matado a nuestro yo actual. No hay que deplorar la pérdida de ninguna existencia personal en ningún caso, ni tampoco habrá que deplorarla, nunca. La visión mística. Para la filosofía, la dificultad real estriba en la multiplicidad espacial y temporal de individuos, observadores, pensantes. Si todos los fenómenos tuvieran lugar en el seno de una única conciencia, toda la situación sería sumamente sencilla. Podríamos partir entonces de algo dado, de un simple dato, y no tendríamos así que enfrentarnos a una dificultad de tanta magnitud como la que tenemos de hecho entre manos. No me parece posible resolver esta dificultad lógicamente a través de un pensamiento riguroso puramente intelectual, pero resulta sumamente fácil expresar la solución con palabras de este modo. La pluralidad que percibimos es solamente una apariencia, no es real. La filosofía vedántica, para la que esta afirmación constituye un dogma fundamental, ha intentado explicarla a través de diversas analogías. Una de las más atractivas es la de un cristal tallado con multitud de caras, que reflejando alrededor cientos de pequeñas imágenes de un único objeto existente situado frente a él, no lo multiplica, sin embargo, en modo alguno. Los intelectuales de nuestros días no estamos acostumbrados a admitir una analogía fundada en imágenes como argumento a favor de una intuición filosófica. Necesitamos fundarnos en deducciones lógicas. Pero en contra de esto, tal vez les resulte posible al pensamiento lógico descubrir al menos esto, que intentar captar o comprender el fundamento de los fenómenos a través del pensamiento lógico probablemente resulta imposible, ya que el propio pensamiento lógico de por sí forma parte de los fenómenos y está absolutamente implicado en ellos. Podemos preguntarnos si, en este caso, seguimos estando obligados a no tratar de formarnos una imagen alegórica de la situación, a causa de la imposibilidad de probar la exactitud de su correspondencia con la realidad.
En un buen número de casos, el pensamiento lógico puede conducirnos hasta un cierto punto y dejarnos luego en la estacada. Cuando nos hallamos ante un área que es imposible de alcanzar directamente a través de esa forma de pensamiento, pero a la que ésta parece apuntar y conducir, podemos conseguir acceder a ella aprovechando la convergencia de tales líneas de pensamiento hacia su núcleo central, en vez de pararnos ante el hecho de que estas líneas se extinguen cada una de hecho antes de llegar a él. Este procedimiento puede ayudarnos valiosamente a completar la imagen que tenemos del mundo, y no deberíamos juzgar su valor de acuerdo con los criterios rigurosos, absolutamente inequívocos de que habíamos partido. De hecho, la ciencia ha acudido a este procedimiento en cientos de casos, y hace tiempo que semejante proceder se considera justificado. Más tarde intentaremos ofrecer algún apoyo a favor de la concepción vedántica, señalando sobre todo determinadas líneas del pensamiento moderno que convergen hacia ella. Pero primero, permítaseme ofrecer una breve descripción imaginativa de una experiencia que puede también conducir a ella. La situación concreta que se describe al comienzo, a continuación, podría ser sustituida por cualquier otra con idéntico resultado. No tiene otro objetivo que hacernos ver que hay situaciones que necesitan ser experimentadas y para las que no nos resulta suficiente un puro conocimiento conceptual. Supongamos que estoy sentado en un tronco junto a un sendero en una región de alta montaña. Estoy rodeado de laderas cubiertas de hierba, de las que emergen aquí y ahí abruptamente algunas rocas. En la ladera opuesta del valle diviso un pedregal entreverado escasamente de arbustos de abedules. A ambos lados del valle, la vegetación trepa en pendientes escarpadas hasta alcanzar la línea de pastos donde cesa el arbolado. Enfrente, remontándose desde las honduras del valle, se yergue poderoso un pico de cuya cumbre desciende un glaciar entre suaves hondonadas cubiertas de nieve y agudas aristas rocosas, que en este momento acarician, tiñéndolas de un suave color de rosa, los últimos rayos del sol poniente, destacándose todo ello en maravilloso contraste sobre el fondo azul pálido y transparente del cielo. Según la forma ordinaria que tenemos de ver las cosas, todo eso que estoy viendo ha estado ahí durante miles de años antes de ahora, fuera de algunos cambios en importancia. Dentro de algún tiempo, no mucho, yo habré dejado de existir, y esos bosques, esas rocas y ese cielo seguirán estando ahí más o menos igual durante miles de años después de que yo haya desaparecido. ¿Qué es lo que me ha sacado de la nada de un modo tan repentino a fin de gozar por tan corto rato de un espectáculo al que resulto absolutamente indiferente? Las condiciones que han permitido que yo exista son casi tan antiguas como las rocas que contemplo. Durante miles de años me han precedido otros hombres que se han esforzado, han sufrido, han engendrado, y otras mujeres que han parido a sus hijos con dolor. Tal vez hace 100 años estuvo aquí mismo sentado otro hombre y, como yo, estuvo mirando esa luz feneciente reflejarse en el glaciar, sintiéndose entre nostálgico y sobrecogido en su corazón. Como yo había sido engendrado por un hombre y había sido parido por una mujer, había sentido penas y breves alegrías en su vida, como yo mismo. ¿Era alguien distinto de mí? ¿No era tal vez yo mismo? ¿En qué consiste mi yo? ¿Qué condiciones fueron necesarias para que lo concebido esta vez fuera yo, justamente yo, y no otro? ¿Qué significado científico claramente inteligible puede realmente corresponder a ese otro? Si mi madre hubiese vivido con otra persona distinta de mi padre y hubiese tenido de él un hijo, y mi padre hubiese hecho otro tanto, ¿habría yo llegado a ser? ¿O es que acaso vivía yo ya en ellos y en los padres de mis padres y así sucesivamente desde hace miles de años? E incluso si fuera así, ¿por qué yo no soy mi hermano? ¿O por qué mi hermano no es yo? ¿O no soy yo alguno de mis primos lejanos? ¿Qué es lo que justifica el que nos empeñemos tan obstinadamente en descubrir esa diferencia, la diferencia entre mi propio yo y los demás, cuando objetivamente lo que hay en todos es la misma cosa? Al pensar y ver las cosas de esta manera, es posible que de pronto caigamos en la cuenta de la profunda verdad que alberga la convicción básica del Vedanta. No es posible que esa unidad de conocimiento
de sentimiento y de decisiones a la que llamamos el propio, ya haya saltado de la nada al ser en un momento dado hace apenas un poco tiempo. Más bien ese conocimiento, sentimiento y decisión son en lo esencial eternos, inmutables y numéricamente unos y los mismos en todos los seres humanos, más aún en todos los seres dotados de sensibilidad. Pero no en el sentido de que cada uno de nosotros sea una parte o una porción de un ser infinito y eterno, o un aspecto o modificación del mismo, como en el panteísmo de Spinoza, porque entonces seguiríamos topándonos con la misma pregunta embarazosa: ¿qué parte o qué aspecto soy yo? ¿Qué es lo que objetivamente me diferencia de los demás? No es eso, sino que, por inconcebible que resulte a nuestra razón ordinaria, todos nosotros y todos los demás seres conscientes en cuanto tales, estamos todos en todos. De modo que la vida que cada uno de nosotros vive no es meramente una porción de la existencia total, sino que en cierto sentido es el todo, únicamente, que ese todo no se deja abarcar con una sola mirada. Eso es lo que, como sabemos, expresa esa fórmula mística sagrada de los brahmines, que es, no obstante, tan clara y tan sencilla. Tat Tuan Asi. Eso eres tú. O también lo que significan expresiones como yo estoy en el este y en el oeste, yo estoy encima y debajo, yo soy el mundo entero. Podemos, pues, tumbarnos sobre el suelo y estirarnos sobre la madre tierra con la absoluta certeza de ser una sola y misma cosa con ella, y ella con nosotros. Nuestros cimientos son tan firmes e inconmovibles como los suyos. De hecho, 1000 veces más firmes y más inconmovibles. Tan seguro como que mañana seré engullido por ella, con igual seguridad, volverá a darme de nuevo a la luz un día para enfrentarse a nuevos trabajos y padecimientos. Y no solamente un día, ahora, hoy, cada día. Me da la luz continuamente, no ya una vez, sino miles y miles de veces, lo mismo que me va devorando miles de veces cada día. Porque eternamente y siempre no existe más que ahora, un único y mismo ahora. El presente es lo único que no tiene fin.